Vamos ahora a tener la lectura de la Santa Palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Cantar de los Cantares, y en el capítulo 1. Y vamos a leer en el versículo 12 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Racimo de aleña en las viñas de Engadí es mi amado para mí. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Continuamos entonces con la lectura de Cantares después de este breve intervalo de interrupción que hemos tenido por la visita a Colombia, a Santiago de Chile, por la presentación de la Reina Valera SBT, Sociedad Bíblica Trinitaria, y bueno, pues como ya comentábamos también el viernes, ¿no? En la reunión de oración ha sido un tiempo de mucha bendición, ¿no? Ha sido pues para nosotros también la oportunidad de ver la obra del Señor en nuestros países hermanos de Hispanoamérica, de Colombia y de Santiago, y seguro que estos dos países son una muestra más de lo que son en todos los países, ¿verdad? Una gran interés, gran expectación. En cada presentación eran 400, 500 personas y fue porque era así la capacidad del local. Si hubieran sido de más, de 700, 800, es seguro que se había también agotado. Entonces vemos el gran interés que hay por la palabra del Señor en nuestros países hermanos. Quiera Dios también dar este mismo interés en su pueblo aquí en España. Esperemos que sí. Con la ayuda del Señor también ha sido la oportunidad de poder para nosotros conocer congregaciones, ¿no? De visitar una congregación en Medellín y 3 en Santiago de Chile. Y bueno, pues esto también nos amplía el panorama, la mente de la obra del Señor y de su iglesia universal en todos los países del mundo. Tenemos, por supuesto, siempre estamos absortos en nuestra propia congregación, en la obra que el Señor hace en medio de nuestro. Es normal que así sea, pero hemos de recordar que la iglesia del Señor es universal. Si a veces las bendiciones aquí pues son menos, sabemos que el Señor derrama con abundancia sus bendiciones en otro lugar y nos gozamos de ello también, porque en la bendición de ellos somos nosotros bendecidos. El cuerpo es uno, la iglesia es uno, somos bendecidos con la bendición que el Señor derrama también en otros lugares, en otras congregaciones, ¿no? Es también para nosotros. Bien, pues entonces continuamos, como decimos, la lectura de los cantares después de este intervalo, después de esta, disertación, ¿no? Digresión. Y bien, pues entonces, a ver, como hemos visto en los anteriores mensajes, en la palabra de introducción pues se aprovecha, ¿no? Para que podamos hacer pequeños comentarios, dar pequeñas explicaciones, no muy extensas, pero acerca de cómo interpretar, ¿no? Que nos puedan ayudar a leer este libro. Hemos estado viendo acerca de la alegoría o también acerca de tal o cual imagen. Entonces, quería pues esta vez considerar también algo que por supuesto también tiene mucho que ver con el tema del mensaje, de la meditación de la palabra de Dios en el día de hoy, que es acerca de la esposa. Ya hemos dicho que la esposa en Cantares pues representa, ¿no? la iglesia del Señor y también el alma del creyente. Se puede entonces ver, se puede considerar, se puede apropiar desde un punto de vista de la iglesia o del creyente, desde un punto de vista comunitario, se puede decir, o
individual, personal, de cada uno. Entonces, lo uno no excluye lo otro, porque la Iglesia realmente está compuesta por almas, ¿no? Por personas, por individuos. Entonces, vemos que, en todo caso, es importante ver bien a quién se dirige verdaderamente estas palabras. Decimos la Iglesia, los creyentes, pero por supuesto sabemos que hoy en día muchas se reclaman tanto de Iglesia como de creyentes. Por supuesto, cuando decimos esto de Iglesia y creyentes, no nos estamos refiriendo simplemente a iglesias tan solo de nombre o creyentes tan solo de nombre. Dicho de otra manera, hay una palabra que lo expresa esto: nominales. ¿Has escuchado alguna vez? El cristianismo nominal, iglesia nominal, creyente nominal. ¿Qué significa eso? Simplemente de nombre. Creyentes que solamente tienen el nombre de creyentes y nada más, porque no se ve eso ni en su carácter, ni en su vida, ni en sus obras, en nada. E iglesias igualmente que representan este cristianismo nominal, que están contentas de albergar en su seno a multitudes de, comillas, creyentes solo de nombre. Estas palabras, por lo tanto, del cántico, se dirigen a ellos, hablan de ellos, se aplican a ellos, a los creyentes tan solo de nombre, a las iglesias tan solo de nombre, al cristianismo nominal. Pues este es un punto, por supuesto, importante, porque si se aplicase a todos indiscriminadamente, se estaría realmente torciendo mucho el sentido de estas palabras. No es para todo aquel que diga ser creyente y ya está. No es incluso para toda iglesia sin más. Si es que las iglesias están cobijando este cristianismo nominal, albergándolo en su seno. No el nardo en su seno, sino el cristianismo nominal en su seno. Es un punto importante. ¿Vemos? Entonces se trata de la iglesia verdadera, se trata del creyente verdadero. El creyente verdadero es aquel que tiene una fe verdadera. ¿Cuál es la fe verdadera? Una fe viva. Una fe que no está muerta. Santiago nos lo dice, ¿verdad? Aquel que dice, ¿no? Creyente de nombre, que dice yo tengo fe y no tiene obras con ella, su fe es muerta, no le sirve de nada. Está todavía él muerto en sus delitos y en pecados. No ha recibido la vida de Dios por medio de esa fe. Así, por lo tanto, vemos, es importante ver, sí, digamos, esta calificación que nos da la palabra de Dios, importante en estos versículos, acerca del creyente y de la iglesia. El creyente verdadero, la iglesia verdadera. Y bueno, pues vemos entonces en estos versículos, aquí vemos que es la iglesia, la esposa, el alma del creyente quien habla, la cual ya había hablado pues anteriormente, sobre todo los versículos 5 que habíamos considerado: morena soy, o hijas de Jerusalén, pero codiciable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí ella se está dirigiendo, o está diciendo, está hablando, mejor dicho, de lo que es el esposo, es decir, Cristo, para ella.
Cristo, sí, si se quiere, bajo la figura del rey Salomón, pero Cristo, lo que el esposo, Cristo, es, significa, representa, es para ella, para la esposa. Y comienza entonces diciendo, podemos ver primeramente la escena, presenta el versículo 12, dice, mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. En el reclinatorio estaba. Se está hablando aquí de qué? De un diván, ¿no? En el que, por la forma de la palabra, sería redondo, ¿no? Reclinatorio, porque antiguamente, en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo, en las comidas se comía reclinado, acostado, ¿no? Lo hemos visto tal vez en algunas comidas. Aquí está hablando, por lo tanto, de qué? De una comida, de un banquete con el rey. Y esto es importante porque esto lo vemos en la Biblia, por supuesto, en las comidas, en los evangelios, en los que pues, Cristo aparece, pero también aparece esta figura del banquete para hablar del cielo. El cielo es un lugar de fiestas, el cielo es un lugar de estar en banquete con Cristo, con el Señor. Vemos en Mateo, por ejemplo, en el capítulo 26, podemos ver aquí en el capítulo 26 y el versículo 29. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El reino de Dios, el cielo como un lugar para comer, beber, ese banquete espiritual, las bodas del Cordero, del cual también pues, leemos en Apocalipsis, el capítulo 19, en el versículo 9, dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Por lo tanto, podemos decir que este reclinatorio está hablando de esta comida con el Señor, de aquellos que son llamados a esta comida, llamados a las bodas del Cordero, a la celebración de las bodas del Cordero. Comer con Él, banquetear con Él, regocijarse con Él. Son los llamados a las bodas del Cordero. Y dice pues, de Él, el rey estaba en el reclinatorio. El rey, utiliza la palabra rey, vemos. Salomón, sí, bajo su figura es Cristo. El rey es el que domina, el rey es el que ejerce la soberanía, el rey es el que ordena. Y entonces está hablando entonces de quién, de Cristo. Él es el rey. Él es el rey de los reyes, el señor de los señores, el rey del universo, de todas las naciones. En un sentido general, en un sentido pues universal. Vemos el Señor Jesucristo ascendido a los cielos, sentado a la diestra del Padre, Él gobierna sobre todas las cosas. Pero aquí está hablando de esta relación íntima, la esposa con el esposo. Y el esposo es a la vez el rey. Aquí está hablando del rey, no tanto en el sentido del rey de reyes y señor de señores, sino el rey de la iglesia. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es quien tiene el dominio y la soberanía también sobre la iglesia. El cabeza de la iglesia. Entonces es importante, porque sigue hablando de la majestad de Cristo. Y ciertamente Cristo, Filipenses 2, nos está hablando, por ejemplo, de la encarnación del Hijo, de que Él, siendo en la forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, pero Él se desprendió de sí mismo. Él
utiliza la palabra del vaciamiento, del anonadamiento. No es que Él dejara de ser Dios, por supuesto, pero Él vino a los hombres no mostrándose como Dios, sino en la forma de un simple hombre, que Él tomó para sí, que Él asumió. Jesucristo en su humanidad. Y no apareció entre los hombres en su gloria divina, en su majestad, en su soberanía. Lo seguía siendo, pero no se mostró así. Se humilló hasta la muerte, y la muerte de cruz. Una muerte para expiar los pecados de su pueblo. Una muerte a la que está aparejada maldición en la Escritura. Maldito todo aquel que muere en el madero. ¿Y eso por qué? Porque era para librar a todos los que estaban bajo maldición, por haber transgredido la ley. Y todos los que transgreden la ley y los mandamientos están bajo maldición. Y Cristo tomó sobre sí esa maldición. De la misma manera que Él tomó los pecados, Él tomó también la maldición. Él tomó los pecados y tomó también la culpa. Y clavó todo esto en la cruz, para librar del pecado y de la culpa a todo su pueblo. Cristo lo hizo de esta manera. Pero Él sigue siendo el Rey. Él fue sepultado y al tercer día resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Él es el Rey. Y hemos de tener esto presente también en nuestra comunión con Cristo. Él es el Rey. En nuestra expresión de amor a Él, en recibir su amor también. Pero Él sigue siendo el Rey. Sigue teniendo, por lo tanto, esta majestad y este dominio. No hemos de rebajar a Cristo. Hay versiones, por lo tanto, de también creyentes que hablan de Cristo, de Jesús, ¿no? Normalmente hablan de Jesús sin más, sin ningún título. No añaden a lo mejor la palabra Cristo o no la palabra Señor. Sobre todo no hablan nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sino Jesús, ¿no? Jesús. Y lo hablan pues como si fuera un colega, un amigo, ¿no? Un compañero. Un amigo. Sí, por supuesto que lo es. Pero Él es el Rey. Y bien, pues hemos de expresar nuestro respeto, nuestra reverencia, además de nuestro amor. Nunca dejar de expresar nuestro respeto y reverencia por el Rey. Sigue siendo el Rey. Bien, pues esto es en cuanto, digamos, la escena. Estaba el Rey en su reclinatorio. Pero ¿qué es lo que ocurre? En segundo lugar vemos, Minardo dio su olor. Minardo. Minardo, pues, que es planta aromática, ¿no? Y para la comprensión de esta frase, creo que podemos ir directamente ya al Evangelio, a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, los versículos del 1 al 9. Podemos leerlo. Pasaje conocido, pero vendrá bien, ¿verdad? Pero no es el capítulo, el versículo 1, es el versículo 3. Dice: y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer que tenía un vaso de alabastro de ungüento, de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el alabastro, lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? Porque esto se podía haber vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y se enfadaron con ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho, porque siempre tenéis a los pobres con vosotros, y cuando queréis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tenéis. Ella ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera sea predicado este evangelio en todo el mundo, también
también se contará lo que ella ha hecho para memoria de ella. Mi nardo dio su olor, y ella pues quebrantó el alabastro y derramó nardo de gran precio sobre la cabeza de Jesús. Y esto entonces es una imagen en el Evangelio de la entrega por amor de la mujer que entrega lo que tenía, ese ungüento, ese perfume de gran precio, sin reparar en costes, sin reparar en, es que es mucho dinero, ¿no? Ella lo quiso para honrar a Jesús. Y vemos que eso contó con la aprobación de Jesús. Es una imagen también de la ofrenda de sí mismo a Jesús, de ofrendar uno su corazón y su vida a Jesús, de manera que también la casa fue llena de este olor agradable de nardo de gran precio. Esto nos recuerda que los creyentes, que somos de Cristo, que hemos sido comprados y redimidos por Él, por su muerte de la que hemos hablado, que nos ha hecho miembros de su familia, que hemos recibido su gracia. Los creyentes, además de ser la luz y la sal del mundo, nos dice que somos buen olor de Cristo. En 2 de Corintios, somos buen olor, somos un buen olor de Cristo, porque Cristo ha puesto su nombre y su gracia en nosotros. De la misma manera que en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de animales y se hacían también ofrendas vegetales y se consumían y habían también inciensos y aromas y se nos dicen que eran aromas agradables al Señor. Así es también el creyente, que ha de ofrecerse en sacrificio vivo. Romanos 12. En sacrificio vivo y agradable al Señor, que es nuestro objeto de culto. Pero también puedo ver una cosa, hay otra manera de entender esta frase, mi nardo dio su olor. Y algunos comentaristas también señalan, cuando habla de su olor, que no esté hablando tanto del olor del nardo, sino del olor del rey. Porque el su podría referirse también al rey, ¿no? Y es también una manera hermosa de contemplarlo, porque el nardo que fue vertido sobre la cabeza de Jesús, este perfume y este olor llenó toda la casa. Y también, por lo tanto, fue el olor que impregnó a la mujer que lo ofreció. Es decir, que sería entonces el olor de Cristo, el buen olor de Cristo en nosotros. El buen olor de Cristo en nosotros. Sería su presencia y su nombre, sería su Espíritu Santo, serían las gracias del Espíritu Santo en nosotros, sería la nueva vida de Cristo en nosotros, sería que nuestra alma que ha sido muerta al pecado ha sido renacido en nueva vida y en santidad. Y esto, por supuesto, es agradable a Dios. Este perfume de gran precio es la gracia de Cristo en nosotros. Qué maravilla es que no es algo nuestro, es la vida de Dios en nosotros, es la gracia de Dios en nosotros, es la presencia de Cristo en nosotros. Bien, pues habiendo visto esto, vamos a ver ahora también, ya en tercer lugar, lo que dice la esposa del rey, lo que el rey es para ella, los versículos 13 al 14. Y aquí ya se dirige a él diciendo, mi amado, en el versículo 13, mi amado, en el versículo 14. Lo que es para ella. Mi amado es para mí, un manojito de mirra. Versículo 14,
Viñas de Engadí, mi amado es para mí. Mi amado para mí. Vemos, es algo personal. Mi amado para mí. Personal. Lo que el amado Rey es para mí. Y comienza diciendo un manojito de mirra. Y la mirra, en este caso, es una goma, una resina olorosa. No es una planta. Entonces, bueno, aunque es manojito, pero el sentido sería más bien, a ver, una bolsa, ¿no?, en la que está la mirra, ¿no? Está bien cerrada. Y dice, pues, que mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Entonces vemos, es la idea de la proximidad, por supuesto, al corazón. No hay nada, por supuesto, inapropiado. Ya hablaremos también, cuando llegue su momento, de las expresiones de que nos encontramos aquí en este libro, que también sirve para hablar del amor y de la relación espiritual que tiene la Iglesia y el creyente con el Señor. Pero vemos un saquito, un manojito de esta también especie aromática de gran precio, que fue también ofrecida por los magos de Oriente a Jesús en su nacimiento: oro, incienso y mirra. Bien, pues así es mi amado para mí. Este olor embriagante y maravilloso es mi amado para mí. Y en el versículo 14 dice: racimo de aleña, y esta es también otra planta aromática, en las viñas de Engadí. Es mi amado para mí. Las viñas otra vez aparecen. Ya veíamos en el versículo 6, que hablaba de las viñas, ¿no?, que hicieron guardar. De viñas y mi viña que era mía no guardé. Las viñas, que tienen tanta importancia porque es una imagen para hablar primeramente del pueblo de Dios. También pues vemos del alma de la mujer, en el versículo 6, mi viña no guardé. Y por supuesto que Cristo es la vid, como vimos hace también unas semanas en Juan capítulo 15, la vid verdadera. Entonces vemos que es un racimo de aleña en estas viñas, y dice Engadí. ¿Y qué es Engadí? Engadí está, digamos, en la parte occidental, en el Mar Muerto. Es una zona muy árida, desértica, y ahí está el oasis de Engadí. Y ahí hay plantaciones y también hay viñas. Un oasis en medio del desierto. Las viñas, un oasis en Engadí, en medio del desierto. Así es mi amado para mí. Y esto, por supuesto, nos recuerda lo que nos dice la palabra de Dios acerca de Cristo, de esta vida espiritual, de estas fuentes de agua viva que brotará del interior de todos aquellos que crean en Cristo. Porque el alma de aquel que no tiene a Cristo es un alma árida y es un desierto espiritual, sin vida espiritual, porque la única vida espiritual es Cristo. Es Cristo quien hace brotar esta agua viva que brota para vida eterna, y esto es hablando del Espíritu que han de recibir los que creen en Él. Así es entonces el amado para todo aquel que ha recibido a Cristo y su gracia. Algo vivo, algo frondoso, algo refrescante y un gran perfume, un buen y agradable perfume para nuestra alma. Entonces, por supuesto, la
pregunta es, ¿qué es Jesucristo? ¿O quién es Jesucristo? Para ti, para cada uno. ¿Es tu Rey? ¿Es tu amado? ¿Lo amas verdaderamente? ¿Cómo cuánto lo amas? Porque se tiene que amar con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Esta fe está movida también por este amor. Esta fe está movida para dar buen fruto para Él. El fruto es solamente de labios y no de corazón. El fruto es solamente lo que expresamos nuestros labios. A lo mejor el fruto de labios que confiesa el nombre, pero al mismo tiempo utilizamos nuestros labios, palabras corrompidas o maldición. Santiago dice que por una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. No puede salir la bendición y la maldición, un fruto bueno y corrompido. En la iglesia no se ha de ser solamente de nombre, ni iglesia, ni creyente, sino que tiene que estar estas señales de la gracia, ¿no? Esta gracia en activo, produciendo buen fruto. Se tiene que ver. Y el creyente debe anhelarla, esta gracia activa que da buen fruto. Anhelarla, voluntariamente, no forzado, no obligado, no, digamos, constreñido, obligado, sino voluntariamente, de corazón que salga de uno. Y eso es entonces la muestra de que realmente uno ha recibido esa gracia de Dios en nuestra vida. Por supuesto que las buenas obras que hagamos, el buen testimonio que podamos tener, todo lo que nosotros podamos hacer, aun siendo ese buen olor para el Señor, ese perfume grato para Él, no es algo tampoco en lo que tengamos nosotros que apoyarnos en nosotros o descansar en eso, porque no hemos de descansar en nada nuestro. Aun las cosas buenas que el Señor nos da, no hemos de descansar en ello. No hemos de confiar en ello. Porque hemos de tener nuestra única confianza, ha de ser ¿cuál? Cristo, solamente Cristo. Nuestra única esperanza ha de ser Cristo. El buen perfume de su gracia, el buen perfume de su nombre. Ese ha de ser la base de toda nuestra confianza, no vallarnos en nada nuestro, solo Cristo. Pero nuestra confesión de fe de cristiano debe estar confirmada y apoyada por todo esto, para ser verdadero, para que no sea solamente el nombre, porque si es solamente el nombre no es real. Debe ser el nombre y en realidad. Pues que así sea, hermanos. Estemos en el reclinatorio con el Señor. Cerrada la puerta de nuestra habitación, oremos al Señor. Leamos su palabra. En el secreto, en la oración, en el altar familiar, estemos con el Rey. En las congregaciones, en la iglesia, estemos en el reclinatorio con el Señor. Él nos dará abundante gracia por los medios que Él ha dispuesto para nuestra. Amén. Señor, bendiga su palabra.